Buenas tardes. Aquí me piden estos chicos jóvenes de estas nuevas generaciones a una persona que cumplió el mes pasado 90 años. Y he vivido mucho la vida de mi pueblo porque me gusta. Cada uno en esta vida tenemos un hobby que se llama, y a mí me ha dado por enterarme bien, porque ni universitario no les explico yo lo que tengo de universitario, ni académico, ni siquiera de instituto. Soy de la generación de 1933, de mi amigo, entrañable amigo Antonio Urrios. Éramos 56 de la quinta de aquí del pueblo, del tiempo. Y íbamos a los párvulos de las... Esto me lo han contado mis padres, porque cuando tienes 3 años, 3 y medio y 5, no te acuerdas. Empiezas con 6 o 7. Entonces, claro, me llevaron con las monjas a los párvulos. Y a los 3 años y medio vino la guerra civil. Nos cogen de las monjas y nos llevan al convento, y las profesoras eran políticas. Eran aquí una que le decían la Peja, que era pastora y se puso... Pero a mí que me tenía que enseñar con 3 años. A, I, O, U. Bueno, en resumen, pero eso yo no me acuerdo de nada. No, porque a los 3 de la guerra. Terminó la guerra en el 38 y otra vez con las monjas. Santa Ana, por eso es que nos acordamos ya que era la hermana Salvadora y la hermana Ignacia de Santa Ana. Y allí estuvimos como 1 año o 2, y de allí nuestra generación, todos de mi quinta, nos pasaban a las escuelas nacionales. Y ya había que hacer 3 cursos y ya te licenciaban. O sea, y algunos no los querían aprobar, porque si no aprobabas, repetías curso. Porque esos son los únicos que tengo yo. Eso dependía de familias, que si un labrador tenía 3 o 4 hijos, y el primero ya iba a labrar, el segundo podía estar 1 año más en la escuela. Pero yo, que era hijo único, una hermana menor, mi padre les decía a los maestros, que eran amigos: ya sabe multiplicar, ya sabe dividir, para esperar que yo supiera eso para llevar. Fíjate qué plan. En resumen, que yo en el 3er curso, 3er grado, ya sabía eso. Y el sistema métrico decimal, que era lo que aquí se necesitaba para vender el trigo, el vino, las olivas. Y en cuanto sabías las 3 reglas, yo a los quebrados ya me cortaron. A la pasada, a labrar. A los 13 años, porque hasta los 12. Eso sí, que por la noche, cuando venías del campo, después de cenar, íbamos a casa de don Manuel, y tenía una hija, Amparito, y decíamos el repaso. O sea, que lo que habíamos aprendido, que hiciera, que no se olvidara. Y así unos años, 2 o 3 años solo. Y después ya, cuando eres mocete aquí, ya no hay quien te pare, a la juerga. Por ahí a las fiestas. En medio de todas aquellas guerras y todo follón, mi generación gozamos mucho, porque íbamos a todas las fiestas de todos los pueblos y nos daban 3 duros de paga el domingo. ¿Y qué pasaba? Que no teníamos, porque aquí valía el cine 1 duro por la noche, el baile otro duro, y tomar un café otro duro. El lunes no teníamos nada, pero eran fiestas en Castellserás, en Alcañiz, en Alcoriza. Y fíjate, la raza humana sí tiene inteligencia. Uno empezó, dice, como los padres tienen las olivas, cuando ibas a coger olivas en un montón en la entrada, sin medir, un montón grande, ibas a las olivas unos días y había allí muchas olivas. Y cuando ellos dormían y nosotros por la noche, aquí al invierno venían a los bares una cosa que decían los varietes, como una revista, que bailaban y chistes. Y cuando los padres estaban en la cama, los hijos íbamos al patio despacito, cogíamos un saco de olivas y se lo llevábamos a la tía Basilia, una mujer que compraba todo. Nos pagaba 30 duros, con 30 duros a las fiestas de todo el pueblo. Y los padres decían: pero si no llevan dinero, ¿estos dónde van? Y la anécdota fue que esta señora tenía un yerno, se llamaba Espinosa, de los Monteros, no solo Espinosa, y nos cogía las olivas. Y este señor se la llevaba a los fabricantes. Y los fabricantes dicen: pero este fulano venga a traer olivas y no tiene olivos. ¿De dónde sacas las olivas? Y lo mandaron llamar al casino, que allí estaban todos los fabricantes y todo. Y el hombre fue allí. Y dice: vamos a ver, y dice, ¿usted de dónde saca las olivas que nos vende aquí? Y dice: oiga, yo hablaré,
pero a varios señores que hay aquí les va a penar por su reputación. Y ya le vieron venir y digo, se vaya a casa. Porque los hijos de aquellos mismos hacían lo mismo que... Y uno, amigo mío, que era pastor, el pobrecito no tenía olivas, pero se dedicaba a llevar el saco, que pesaba 60 kilos a la Tea Basilea. Y después le daban 30 duros de comisión, así el amo no se veía nada, por 3 duros. Y vino al Mar Moderno, todo sudando, era una noche que nevaba. Y yo con el Ángelo, mi amigo del alma, le dijimos, oye, ¿tú qué has hecho por ahí? Que está nevando y tú vienes sudando aquí. Y nos salta, mías no eran, que eran de fulano. Las olivas que llevo. Cantó a la policía. Bueno, que esto será muy largo, esto es por los cimientos de las universidades. Los de mi quinta, salvo alguna sección de gente muy montada, 2 o 3 o 5, que fueron a estudiar después a Zaragoza, pero no pasaban de 5, el Paquito, bueno. Y los demás todos a labrar y a coger olivas. Pero que te despabilas mucho, porque cuando teníamos 15 o 16 años buscábamos trabajos a destajo para tener dinero. Y yo a mi madre, íbamos a la carretera al mar, a mi madre le decía, le daba la mitad de lo que me daban a mí. Y le decía, es que ha llovido, ha habido tormentas y no hemos podido, era mentira. La otra mitad me la gastaba en las tascas de allí del Mar de las Manzanas, a la huelga. Todo eso es nuestra niñez hasta que salimos de la escuela. Luego ya vino la pubertad, al baile con las chicas, muy alegres. Y yo, en mi cuadrilla, tenía mucha inventiva y nos sacamos la peña al folclore, porque siempre estábamos de folclore. Éramos 17. Y yo ahora veo las fotografías que de dónde sacaban nuestros padres y íbamos todos con trajes bajos. Eso sí, ahí están en las fotos por ahí. Digo, pero si no tenían un duro y los trajes, pues bueno, vale. Ahí venía todo de mi tiempo. Y así fueron pasando los años y los que había varios de mi cuadrilla que eran oficiales, decíamos aquel que era guarnicionero o tenía una tienda, pero los del campo, al campo. Y para la mayoría que era yo del campo, yo decía que era la Universidad del Viento y la Sequía, frío, nevada y a labrar allí. Y yo con 16 años me dijo mi padre, ¿te puedo mandar solo tuya a la masada? Toda semana, de lunes a sábado. ¿No tendrás miedo? Y yo dije, yo no tengo miedo a nadie, porque a mi abuelo le sacaron el pincharal que viene de pincho, de chulo. Bueno, y me mandó a la pasada pincharal, que era de ese abuelo. Y yo pues a labrar, fíjate, todo el día un chico tenía 16 años, viniendo con las caballerías a labrar, con el arado romano, ¿no? Y la vertedera. Y por la noche, cuando ha sido de noche, pues a hacerme la cena. Pero esa vida, yo cuando ya ha sido de noche, metí las mulas a la cuadra y yo me hice una peronilla y mitad de noche, detrás de la puerta, puse todo lo que pude. Y decía que no tendría miedo, por si venía alguien para que no pasara. Bueno, y así pasaron aquellos años, pero eso, a lo largo de la vida, yo dije, esto no lo enseñaba en la universidad, pero eso es una asignatura que lo tenía que hacer todo el mundo. A punto y día arriba, sentía los pajarillos en el tejado de la masía grande de los abuelos, que había pajar, y cuando cantaban los pajarillos, que madrugan mucho, ya me levantaba yo. Me ponía un puchero con judías y cosas del cerdo, porque allí no había nadie más que yo. Yo, para almorzar, me ponía 2 huevos fritos con un trozo de jamón encerverado, que decíamos aquí, que había un poco de jamón, pero casi todo tocino. Un almuerzo, bueno, con aceite, bueno. Y las judías las poníamos en un puchero de hierro. Eso aguanta mucho el calor. Y como no había de estar, el fuego se apagaba y las judías no se cocían. Pero fíjate si tenían listos que ponían delante del puchero un montoncito de paja y una teja encima. Y eso aguantaba el calor toda la mañana. Y cuando venías a la 1 a comer, las judías estaban cocidas. Entonces hacíamos un sofrito. Un sofrito que era aceite con trocicos de pan tostado y tocinico. Y por encima, y ajo. Y esa era la comida. A mí me la enseñó mi padre mientras fui yo con él, con mi padre, porque mi padre
los hombres cuando tenían un hijo que se quedaba solo en la pasada, ellos aprovechaban para ir a podar, a regar a la huerta, y yo allí toda la semana, en contacto con la naturaleza. Solo algún pastor alguna vez. Eso tengo una crónica escrita, las pasadas, que venían todo de cuando la orden de Calatrava vendió los latifundios, pues los labradores entonces le compraban a lotes. Eran fincas de 50 hectáreas, de 25, y nuestras masadas venían de ahí, de aquellos siglos. Esas masadas nuestras las compró mi tatarabuela, Melchora Benaúl, que se casó con un lavaría de aquí de Calanda, ya del barrio de los Almudines de Alcañiz, safardí, judía safardí. He estado 2 veces en Jerusalén y le dije al guía, porque el primer guía era franciscano, fraile, pero viven allí en su convento, conocen, claro, están allí. Y el segundo era un guía argentino, pero judío, que los judíos están por todo el mundo. Y le dije, oye, tú que vamos al mundo de las lamentaciones un día, ¿no me podías conseguir alguno que fuera originario? Dice, sí, conozco uno joven, por ahí está la foto, tengo por ahí, ya te lo prepararé, que es de esa sefardita. Y vamos allí con Mosén Juan, todos de Calanda, iban por 55, pero él, nada más llegar, ya lo buscó, a ese judío sefardita, con un sombrero negro allí. Y al decirle que mis antepasados Benaúl, me cogió del brazo. Y ya me metió, porque el muro de lamentaciones, lo que se ve en la tela es lo descubierto. Pero hay otro tanto de muro que entras por un pasadizo, así muy oscuro. Y allá al fondo había un rabino con unas barbas blancas así, viejo. Y él en su lengua, en hebreo, le explicó que yo venía de los abuelos Benaúl. Se me tira, lloraba y me abrazaba. Y me decía, torero, torero. Y yo, como allí todos nos decían toreros, y quería decir Toledo, que tenía la llave de sus antepasados de la casa de Toledo. En resumen, que en su lengua lo mandó y se fue por allí por más adentro y vino con un libro así. Empiezan a mirar, a ver. Sale el apellido, Benaúl, hijo de Aún, con guión en el medio. Y enseguida lo encontraron. Tenían en Níjar, en Zaragoza, y sobre todo en Toledo, pero en Alcañiz tenían también una sinagoga no tan importante, porque yo lo vi allí y eran de las sinagogas de aquí, ese apellido. O sea, que era un apellido común del safardí. Por eso yo tengo un 8%, un 5 o un 3 o un 1. Pero bueno, en resumen, a ver, que estábamos en las universidades. Esto va a ser muy largo, ¿eh? Si me aguantan, se ríen porque esto se reirá la gente, pero es lo que pasó. Un niño nació en el 33. Entonces mi padre era labrador y formaron aquí la cooperativa, el nuevo gobierno que vino aquí de la guerra. Yo, mira, de la guerra no pienso decir ni una palabra ni en bien ni en mal, porque no hay peor cosa que una guerra civil, porque es en 3 manos. Un primo hermano de mi padre se tuvo que ir a Francia porque era republicano. 2 cuñados de mis padres, cuñados, de 30 años, los fusilaron. O sea que por los 2 lados no puede ser. Ahora, los maestros, que yo me acordaré toda mi vida, y las monjas, y mis padres me dijeron, de la guerra ni tocarla, porque si no siempre habrá guerra. Si ahora hay venganzas y hablar, siempre habrá, porque la clase era lucha de clases. Hasta el siglo XIX había toros, hoy toros igual, pero lobos salvajes. Y eran muy temidos, se comían las ovejas. Y tatarabuelo Antón, por la parte de mi madre, que vivía en la calle El Campo. Y como entonces no había aire acondicionado, la gente del campo estaban achicharrados. Y por la noche se sacaban el esportón, el serón,
a la calle y con un paño se echaban, porque por la noche algo refresca. Y mi tatarabuelo se quedó dormido y su mujer se subió a dormir y a las 3 de la mañana uno estaba durmiendo y mi abuela aquella se asomó al balcón y le estaban oliendo los pies los lobos. Entraban de cantalobos. Cantalobos es porque cantaban los lobos. Eso era un valle que tiraban todos los animales muertos del pueblo, una caballería, una vaca, las llevaban allí. Y la carroña, de toda clase de carroña, se mantenía, fíjate la cosa, lo que la cadena. El caso es que mi abuela aquella se asoma al balcón y veo que se lo iban a comer. Y yo seguía roncando, no se daba cuenta. ¿Y qué se le ocurre a ella? Cogió una silla del dormitorio y se las tiró a los lobos y los lobos se espantaron. ¿Qué no ves? Y se metió al patio. Hasta 1839. Y la calle del Campo ahí terminaba el pueblo, porque de allí la calle Zaragoza lo partía. Y de ahí era monte, se llamaban Las Pedreras, toda esa partida. Y os voy a contar las anécdotas que en mi familia han pasado de generación en generación. 2 portoleses de aquellos, ya unidos con los judíos cuando se casaron la tatarabuela, iban a cobrar la contribución. Que ya los decían así usureros, aquellos ya tenían así un poco de... Iban por toda comarca y de la Ginebrosa se iban a Torrevelilla. Pero ellos ya calculaban para ir a comer al convento. Como está ahí en esa zona, iban al convento. Y ese convento era carmelita y estudiaban, aún no eran frailes, frailes había, pero eran estudiantes aún, novicios se llaman, novicias. Y los novicios tenían que estudiar mucho. Primero es que paraban allí los parientes aquellos lejanos, y eran amigos de los frailes, y les dijeron a los estudiantes, a los novicios, os vamos a dejar 3 preguntas. Y cuando vengamos dentro de medio año pasaremos, cuando iban a cobrar, iban 2 veces al año, a ver si no les sabéis contestar. Y les dejaron las 3 preguntas que eran: ¿dónde se para el aire? Una cosa que lo parece y no lo es. Y otra cosa, ¿qué es lo que más hay en el mundo? Y los pobres frailes vengan a buscarlos en los árboles y salían por aquellos, que allí el convento está rodeado de anacoretas. Los frailes se iban una semana a aquellas ermitas, y aún quedan 2 o 3 por allí. Estaban una semana y solo comían lo que daba la naturaleza, si cazaban algo. Pero una semana, vida de anacoreta. Pues iban por allí estudiando y había un pastacico de la familia Los Azurros, que aún había esa familia por ahí descendientes, y era muy espabilado. Y al ver a todos los frailes jóvenes con los libros, hoy, mañana, dicen, ¿pero qué pasa aquí? Si nunca habéis estudiado tanto. Dices que tenemos que contestar a unas preguntas que se han hecho aquí y no las encontramos. Y el pastorcico les dijo, pero bueno, y tan difíciles que no paréis de estudiar. Dice, a ver qué son. Dice, primero, que dónde se para el aire. Dice, y eso es difícil. Y llevaba él una bota. Dice, ¿ves esta bota? Tiro el vino. La llenó de luz y la tapo. Ahí se para el aire. Eso da risa. Y una cosa que lo parece y no lo es. Dice, eso no es más fácil. Toma, el morral y el palo, y tú me das el hábito. Y yo parezco el fraile, soy el pastor. Y tú puedes ser pastor y eres el fraile. Y la tercera, ¿qué hay más en el mundo? Nombres. Sí, señor. Máquina, mesa, caja, tu nombre, el tuyo. Lo que más hay en el mundo son nombres. Bueno, eso es una leyenda que será inventar novela, inventar, pero que hace gracia. Entonces, que al marcharse, yo tengo el sermón que echó el prior del convento cuando se fue y dejó esa jota tan famosa, que era el padre, el rector, y dijo, viva Calanda que tiene el desierto en el Pilar, el agua a los fontanales y la Virgen del Pilar. Y lo cantan mucho los joteros. Está bueno. Tu padre lo cantó eso muchas veces. Bueno,
Tu padre también cantaba la jota de José Otto, Patri Virgen, tenía muy buena voz. El Antonio, si hubiera sido aquella miseria, hubiera sido un cantor, tiene una garganta caguaya que va. En el siglo XX hay tanto que contar que solo con eso ya valdría, porque nosotros tuvimos la mala suerte de nacer en el 33. Antes aún vivían aquí. Mira, las clases siempre habrá ricos y pobres, porque uno nace y nace muy guapo, muy rico, con los ojos verdes y queseo, y otro nace pequeñico y gordico, pobrecito, ¿qué culpa tiene él? Pues así salen las inteligencias, unos muy espabilados, otros ladrones, otros no, y el que tiene inteligencia prospera, pero el que no la tiene siempre pobre. Pero ellos qué culpa tienen. Por eso tenía que venir a España un orden, y en todo el mundo, de que la gente que Dios les ha dado esa gracia de tener inteligencia, producir para otros que no la tienen, pero no se van a morir de hambre. Entonces las pensiones, y eso así es el mundo, porque ellos qué culpa tienen de ser pobres porque no desarrollan más. Y entre medio siempre se cuela alguno que es un sinvergüenza, eso en todas partes. Y nosotros nos tocó vivir ese cambio de culturas, de los sindicatos, y no estaban acostumbrados. Y claro, ya lucha de clases. Llega el 36, y yo con 3 años y medio. De las monjas al convento, eso no me acuerdo. Como no me acuerdo, solo con lo que me han contado. Termina la guerra y un desastre. Yo iba... Cuando pasamos con las monjas, teníamos la costumbre de que los chicos en una carterica que nos hacían de trapo, de lena, las madres nos hacían con tela, un depósito, y metíamos 2 manzanas, eran los párvulos. Y yo con el Inés de Orbañez las cambiaba porque las de él eran de horteles y las mías eran más blanditas. Bueno, y merendábamos allí, y las monjas también nos llevaban a todos los chicos, todos juntos. Y en los párvulos, que ahora eso también, ahora es guardería, tenían una tinajica de agua en un rincón. Y todos los días las monjas con los chicos se rompían las narices, que nos dejaban jugar, pon las narices a la tinaja. Con una esponja te lo... Bueno. Entonces, y allí, al pasarnos a la Escuela Nacional, que ahí viene en el siglo XX, vino aquí un alcalde catalán, don Luis González y no Perrume, y se enemistó con los ricos. En el año 16 llegó a Calanda y vio que todos los chicos iban con un maestro, el maestro Soler. ¿Pero esto qué es? Y él en ese año consiguió graduar la escuela, 3, primer curso, segundo y tercero. Y lo mismo con las chicas. Y ese alcalde hizo por Calanda, que todo está apuntado, que a muchos ricos de ahora no se acuerdan y no me tienen... Mandó sacar las lomas, el monte común, que los ricos solo tenían lo mejor. Cuando hay un aval, las orillas son tierras, pero son de menos calidad. Y eso lo mandó roturar. Entonces, a roturar las lomas, que decimos, nuestra familia tenía muchas lomas. Y aquel alcalde consiguió de Madrid para los pobres. Entonces pasaba una cosa. Además que aquellos pobres prosperaban, ya no tenían peón, tenían tierras de ellos, eran 2 cosas. Y se enemistó. Pero plantó el Cabezo de los Pinos, de Buena Vista. Fue mi padre plantador de chico, sobre todo la naturaleza. Él enseñaba sobre todo la naturaleza. Y en la primavera, un día a la semana, era la fiesta del árbol, que fueron a la Plaza de Toros al concierto. Pero primero cada chico plantaba un pino. Y ya los educaban con eso. Y después iban a la Plaza de Toros, que se inauguró el año 14,
Y mi padre está con 9 añicos con sus amigos, tengo la foto, también le he puesto en el libro de los toros. Pero venían ya de los Cabezos Buenavista de plantarme. Puso las aceras del pueblo, que las casas se hundía la humedad porque no había aceras, que ahora las han quitado, ahora de otra manera, vale. Pero hizo 2 casas, en la plaza donde Oliva Gasque, sociales, que pagaban 2 duros al mes, nada, regaladas. En medio de la guerra civil, nosotros entonces éramos niños y luego cuando vino el tiempo de la adolescencia éramos lo que llamábamos aquí mocetes y lo pasábamos muy bien. El padre de aquí de Urrios era un cantador de jotas de lo mejor. Y mira, se le pasó la juventud aquí cantando jotas, pero nadie lo fichaba para ir a por ahí, nada, que no aprovechaban de lo que éramos aquella generación. Todos pasamos aquellos años y al campo y luego espabilamos por ahí, pero que podía haber salido de allí. Mira el Caracolicos, por la suerte de ir a Barcelona, iba yo allí con él y cantábamos jotas y un señor dijo, este tiene mucha voz, pero alguno así, alguna casa así. En resumen, que llegamos a la quinta, el Antonio Urrios, y éramos 56, y él cantaba todas las jotas, pero bajas. Y el cura que había, que se llamaba don Antonio Beltrán, Manuel Beltrán, nos dijo, mira, hacemos comedia para sacar para los pobres, y todos sabéis cantar y bailar la jota, pero algunos decir chistes, o alguna cosa, que para la gente tanto... Y dice, tú, Miguel, me dijo a mí, Portolés, tú escríbete alguna cosa que sea diferente. Y aquella semana yo me fui a labrar a la masada toda la semana, de lunes a sábado. Y mi madre me echó, además de todas las meriendas, sardillas de cubo envueltas en un papel, que el papel se manchó del aceite de las sardinas. Pero en aquel papel venía el partido de fútbol que iba a jugar España contra Turquía en aquel verano, antes del año 50. Turquía, España, en el estadio. Y yo me lo aprendí de memoria, las alineaciones. Digo esto, y con un puchero hacía el eco de la radio. Hacía un eco, tenía que ser el puchero de aluminio. Y cuando vino el sábado le dije al cura, mire, yo me he discurrido esto. Y dice, pero oye, esto les va a gustar. Y efectivamente, se corrió por el pueblo y me llamaban para las bodas para que dijera el partido. Tantas veces lo dije que aún me acuerdo hoy en día. Y decía, yo además lo adornaba, para eso tengo... El partido fue de desempate entre Turquía y España en el Estadio Olímpico de Roma. Hasta decía, se encuentran las autoridades españolas con las italianas que han venido del Quirinal, eso no sabía nadie lo que era. Y la salida, bueno, vamos a abreviar, que yo hasta decía que la pasa fulano a Vengano y metía, pero fue gol. Quedaron 0-0 y fue el partido que un bambino tiró la moneda al alto y le tocaron a los turcos, cara y cruz. Y digo, la tarde es gris y cruza un nublado leve de norte a sur, por adornar la preparación. Alineaciones, España, Carmelo, Segarra, Biosca Campanal, Gonzalo Puchades, Artesia, Paseguito, Escudero, Venancio y Gaiza, Turquía, Turguay, Ridvan, Tetín Braxi, Mustafa Robert, Oscu Sual, Fedirún, Burman y Lefter. Y yo seguía el partido, pero ya vale. Y cuando fui a la mili, una mañana llovía mucho en el campamento de Senegüe, en Sabinayo, un campamento de los militares. Y yo me tocó en una tienda de campaña que dormíamos 22. Y la mitad eran andaluces, granadinos, y de aquí de Teruel estábamos unos pocos, pero no podíamos cantar jotas ni nada, porque ellos empezaban con el flamenco y no nos dejaban. Y yo digo, un momento, que yo no voy a cantar una jota, que voy a radiar un partido. Todos eran futboleros aquellos. Y al oír el partido, se quedaron todos, les gustó mucho. Y por el paseo del campamento había un trozo de pedregal, como un paseo. Y como las tiendas de campaña tienen así como un toldo para entrar, vemos que se paró enfrente uno que llevaba leguis. Y esos eran oficiales. Esos eran de tenientes para arriba. Y se para y pasa el toldo. Y dice, ¿pero qué tenéis, una radio ahí o qué tenéis? Que se oye como una radio.
Y allí nos estaban todos firmes, éramos quintos, llevábamos ahí un mes, pobrecicos, se presenta el teniente allí, teníamos miedo. Y allí dice, pero vamos a ver, pero venga, decir qué es eso. Tuve que decir, mire, mi teniente, es que hoy invito a Matías Prat y radio el partido de fútbol. Y dice, ¿cómo haces eso? Digo, mire, con la marmita que teníamos para comer, digo, la pongo así. Y el hombre hizo, pues bueno, y se fue. Y sala, seguir. Y a los pocos minutos bajaron dos capos más malos que caen, esos chusqueros y sargentos. Y dice, ¿quién es ese que hace como la radio? Así como una de eso de que me iban a castigar. Digo, ¿qué pasa? Yo pensé, digo, esto no ha hecho ningún mal a nadie. Pero los de la tienda se creían que me iban a pelar o cosas así. Llego allí, estaba, como íbamos a cantar, a conjurar la bandera, estaba el obispo, el general de Zaragoza, todas las autoridades. Y me presento allí con los chusqueros aquellos y dice, ¿este es? Y vaya, había un capitán que se casó con uno de Granada y dice, este chico lo conozco yo, es del pueblo de mi novia. Y digo, ¿sí usted? Digo, con la pelotera. Pues, bueno, en resumen dice, me pusieron una mesa en un rincón, no, 4 mesas, como un escenarico, y una mesa y dice, suba allí a ver cómo hace usted eso. Digo, me den un vaso, y allí no había un vaso grande. Atención, cero, atención. Y como lo sabía tan de memoria, que lo había hecho tantas veces, dice, pues usted ya no va más a la instrucción. Me dieron una libreta al capitán de mi compañía, que se llamaba el capitán Gutiérrez, como mi mujer. Dice, y te haces un guión. Y cuando vuelvas me lo presentas a ver. Y yo para eso me las tenía, les veía al venir, digo. Y me presenté con el guión que primero decía, dignísimas autoridades, civiles, militares y tal. Es un gran día para nosotros, el día de la jura de bandera. Y no solo el día de la jura, a la bandera la tenemos que defender en nuestra vida civil. Me cago, hasta lloraban y todo. Les tocó timbre, era un bandido. Y ahora, con que yo iba a presentar, ahora sale fulano de tal, el flamenco, el otro. Y claro, al no ir a la instrucción, no sabía hacer la instrucción ni tirar con el fusil. Termina la jura de bandera y me mandan con la orquesta al casino de Sevillanigo. Y yo, como me gustaba tanto la música, me dieron una pandereta y tocaba con la orquesta. No te creas que eso. Y yo, como no era de la orquesta, hay veces que bajaba abajo y había una chica gordica y bailaba con ella. Y era la hija del capitán de mi compañía, porque no la sacaba nadie, que era así gordica y mágica. Y el resumen que al día siguiente me llaman y dicen, mire, Portolés, ahora no sabemos qué hacer con usted. Usted no sabe tirar ni a las... Dice, ¿se quiere ir con permiso? Digo, yo estoy muy bien aquí. Y me pusieron con los alféreces provisionales, que son soldados, lo que dicen alférez, porque son estudiantes. Y yo me pusieron con uno, don Carlos Martín Cuadrado, en la calle Ave María de Madrid. Me acuerdo de la alineación, o sea, de la alineación y del nombre del alférez. Y allí me pusieron un asistente como si fuera un alférez. Es que no sabían qué hacer conmigo. Y hacía la vida, pero ya unos meses y luego me licenciaron. Y tengo yo para escribir